en el reino de los cielos, bueno, este es el tema, pero cuando vino el Señor Jesús, vino y cumplió diversos propósitos de acuerdo al plan de Dios, el plan magnífico de Dios para todos nosotros. El Señor Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? El hombre no había tenido la capacidad ni la posibilidad de cumplir fielmente la ley de Moisés. Y este era el pacto que tenía con sus... Vamos en la siguiente slide, mi hermano, por favor. El Señor Jesús vino a cumplir la ley que el hombre no pudo cumplir. Y por lo tanto, en este deseo de cumplir ese pacto de Dios con el hombre, el Señor Jesús vino a cumplir la ley de Moisés en lugar de todos nosotros. También vino a entregarse en sacrificio vivo y santo por expiación del pecado del mundo. Él vino a entregarse como un sacrificio para que no fuera necesario una vez más cumplir como en cada ocasión los sacerdotes lo hacían. También vino el Señor a profetizar las buenas nuevas de salvación, a entregarnos este evangelio y a entregarnos esta palabra que tenemos hoy en nuestras manos. Y vino también a predicar y a enseñar sobre el reino de los cielos o el reino de Dios a nuestra vida. Y ahorita vamos a adentrar un poquito más de esto. Vino también a fundar su iglesia en la roca que es Cristo Jesús. Vino a establecer también con nosotros el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre del Cordero de Dios. Y también vino a presentarnos al Padre, conociéndolo nosotros a través del mismo Señor. Entonces, en todas esas partes de la misión, vamos a ir específicamente al reino de los cielos. ¿Por qué nos estuvo predicando el Señor tanto del reino de los cielos? Fíjense, para mí yo lo veo, es como una, podríamos decir, como una línea editorial que Él estuvo marcando durante todo su mensaje en el ministerio. Y tan importante es este mensaje del reino que tan solo en los evangelios, en los 4 evangelios, se repite, ya sea el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo, se repite más de 110 veces durante los 4 evangelios. Imagínense qué tan importante es. Y tan importante lo fue que, como lo acabamos de leer en esta palabra de Hechos 1:3, que inclusive ya habiendo resucitado el Señor antes de ser llevado arriba al cielo, estuvo hablando durante 40 días sobre este mismo tema. Entonces, ¿se dan cuenta qué importante es para que nosotros lo hablemos en esta hora? Para que nosotros lo demos a conocer a cuántas personas que no conocen del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero, ¿a qué se refiere exactamente el Señor Jesús cuando habló del reino de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la temática? El Señor lo reveló a sus discípulos cuando habló en Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, versículo 11, que dice: y respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, el reino de los cielos no lo ha revelado a nosotros, a sus discípulos, a la iglesia. No lo reveló al mundo. El mundo no puede entender de esto, pero nos fue revelado a nosotros. Y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas: hablarnos del reino de los cielos. ¿Qué tan importante fue? Y vamos nuevamente al PowerPoint, mis hermanos. ¿Qué tan importante es este mensaje del reino de los cielos?
el Señor Jesús lo predicó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 3, 10, 19 y 20. Allí habló ampliamente en este mensaje sobre el reino de los cielos. También nos lo dio como revelación, ya habíamos leído en Mateo 13:11. También nos dio el mandato de predicarlo, de predicar el reino de los cielos en Mateo 17. Nos recomendó también buscarlo con todo ímpetu, con todo deseo de nuestro corazón en Mateo 6:33. Y nos advirtió que solo naciendo de nuevo es posible venir al reino de los cielos. En Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, cuando le hablaba a Nicodemo y le decía: os es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. También en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, nos mostró que solamente siendo como niños podremos obtener el reino de los cielos, nuestra entrada en él. También en Mateo 11:12 nos exhortó a arrebatarlo, dado que el reino de los cielos sufre violencia, y arrebatarlo porque tenemos que ser violentos espiritualmente nosotros, mis hermanos, amén. Asimismo, en Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Mis hermanos, el reino de los cielos no es algo que lo dejó el Señor allá en el cielo y para que cuando resucitemos estemos allá con Él, sino que el reino de los cielos nos lo ha acercado aquí a nosotros. Y al momento de que nosotros venimos y recibimos este nuevo pacto en el Señor, el reino de los cielos lo ha acercado a nuestras vidas y empezamos a vivirlo y a disfrutarlo cada uno de nuestras vidas en nuestro andar en Cristo, mis hermanos. Pero ahora, ¿cómo podemos entender, cómo podemos llevar a cabo nuestra vida en el reino de los cielos? Mis hermanos, tenemos que saber que aquí, en este lugar donde nosotros habitamos, existe otro reino también. En nuestra colonia, en nuestro trabajo, en todo lugar donde andemos, hay otro reino también. Por ahí en el PowerPoint habíamos mostrado, indicado este pasaje, donde cuáles son los pronunciamientos, ¿cuál es el reino que cohabita con el reino de los cielos aquí en este mundo? Es el reino de este mundo precisamente. ¿Y cómo es el reino de este mundo? El Señor Jesús también nos habló del mundo como un reino espiritual, que tenemos que estar atentos. ¿Quién es y cómo es que se presenta el reino de este mundo? Y que estemos atentos para no tener nosotros la amistad con el mundo. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús estuvo orando por nosotros, por la iglesia, por sus discípulos, lo definió con toda claridad al mundo. Y podemos decir que es como un sistema de conducta de toda la sociedad. Si nosotros fuéramos en este momento y analizamos el capítulo 17 del libro de Juan, podemos identificar que lo habla tantas veces. Para ser concretos, como unas 19 veces en este mismo capítulo está hablando el Señor sobre el mundo. Tan solo por citar el versículo 14 del Evangelio de Juan, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mis hermanos, nosotros al momento de haber recibido al Señor en nuestra vida,
al momento de haber hecho el pacto con Dios y al momento de decidir vivir una vida cristiana, nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos y hemos dejado atrás el reino del mundo. Y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro, porque dice el Señor que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Imagínense qué importante es esto. Y conforme a esta palabra de Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mis hermanos, al momento de que usted está en su trabajo y está en algún lugar y puede sentir el rechazo de algunas personas, puede usted decir, yo no sé, yo no le hice nada, no, apenas conozco a esta persona, pero yo no sé por qué le caigo mal. Aquí está una explicación. La gente del mundo nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque al momento de llegar al Señor, hemos decidido adoptar una conducta diferente al mundo. Hemos decidido tomar decisiones diferentes, porque nosotros ahora consultamos a Dios, porque ahora tomamos en cuenta la palabra del Señor en las decisiones que tomamos. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, hay un pasaje ahí que indica y que nos revela el Señor en Mateo 12:26. En Mateo 12:26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El reino de este mundo, mis hermanos, ahorita vamos a ir un poco más allá, el por qué razón tiene enemistad con Dios. El mundo lo vamos a entender aquí en este pasaje, no precisamente como la tierra, como nuestro planeta, sino el mundo como un sistema de conducta de la sociedad que habita conforme al mundo. Dice Romanos 1:21 al 32, que profesando ser sabios se hicieron necios. Describe la condición que teníamos usted y yo cuando pertenecíamos al mundo. Y mucha gente que todavía pertenece al mundo y por lo tanto estamos siendo instruidos para ir a hablarles del reino de los cielos y del reino de Dios en nuestras vidas. También Proverbios 6, versículos 12 al 15 dice, su calamidad vendrá de repente, súbitamente serán quebrantados y no habrá remedio. Mis hermanos, muchas veces la gente del mundo piensa que toda la vida, como dicen, la suerte les va a estar sonriendo, toda la vida van a poder ir y pisoteando a tantas personas, muchas veces estafando, muchas veces engañando, y piensan que todo les va a salir bien. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo algo fuerte. Su calamidad vendrá de repente, súbitamente serán quebrantados y no habrá remedio. Es algo que tenemos que tener presente y tener temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero continuamos, el mundo, ¿qué es el mundo? ¿Y quién es el líder del mundo? Y aquí está algo también muy fuerte, mis hermanos. La palabra de Dios en 1 de Juan 5:19, ahí indica que el mundo está bajo el control del maligno, imagínense. Es una concesión que le ha dado en forma temporal Dios al enemigo para que esté ahí dominando a la gente del mundo. Así es que quien habita en el mundo y conforme al mundo está obedeciendo a un líder. Y la palabra de Dios lo define a este líder, al enemigo, en 2 de Corintios 4:4 lo define como el Dios de este siglo.